Nuevo vídeo de la epidemiología en 100 preguntas. Vamos a ello. Pregunta 78, vamos ya nos queda poquito. Respecto a los ecos que pueden aparecer en un ensayo clínico, se pueden tomar las siguientes medidas para evitarlo. Señala la incorrecta. Para evitar el sesgo de selección se debe ocultar la secuencia de aleatorización. Eso es correcto. Para evitar diferencias sistemáticas se debe comparar con un control histórico. Pues los controles históricos tienen el sesgo de cointervención. Las medidas en los sujetos tratados ahora son mucho mejores que los sujetos tratados hace, por ejemplo, 10 años, y entonces esta respuesta pues es falsa, evidentemente. Y leí la otra y os hacéis así más o menos a qué tipo de medidas se pueden tomar para evitar los sesgos en los ensayos clínicos. Para evitar que haya una distribución no homogénea se asigna aleatoriamente. La aleatorización persigue precisamente eso. Para evitar diferencias sistemáticas en los abandonos se hace un análisis por intención de tratar, porque si se hace por protocolo puede dar lugar a sesgos. Y para evitar el sesgo de información lo que se hace es un enmascaramiento de los ciegos. Según los cercanos alejados de la práctica habitual se pueden distinguir dos tipos de ensayos clínicos, los explicativos y los pragmáticos. Los pragmáticos están muy cercanos de la práctica habitual, mientras que los explicativos son muy restrictivos en cuanto a la selección de los sujetos. Por lo tanto, la falsa directamente es la 1. No tienen criterios de inclusión muy laxos, los explicativos, sino muy rígidos. Todas las otras son ciertas. Los pragmáticos son heterogéneos, remedan la práctica habitual. En estudios pragmáticos suele ser por intención de tratar, en explicativos por protocolo. Los explicativos suelen ser en fases más precoces, mientras que la fase 3 tardía sobre todo, y 4 son pragmáticos. Y en los explicativos el enmascaramiento de los tratamientos es más importante. 80. Estamos planeando hacer un ensayo clínico para comparar la eficacia de dos antibióticos para la neumonía. ¿Cuál no es útil para calcular el tamaño de la muestra? Pues tenemos, todos son útiles para calcular el tamaño de la muestra, porque lo que nosotros hacemos es ver cuántos pacientes necesitaríamos para el ensayo clínico. Pero para eso no tenemos en cuenta el número de sujetos que ingresan en el centro con diagnóstico de neumonía. Una vez sabemos el número que necesitamos, ya veremos si conseguimos reunir a los pacientes o no. El porcentaje de pacientes que se curan con el fármaco de referencia, la probabilidad de tener un resultado falso positivo, o sea, error tipo 1, error tipo 2, todo eso nos fijamos también en ello, las pérdidas y la diferencia clínicamente relevante. Cuando hay diferencias estadísticamente significativas, ¿es creíble el resultado de un ensayo clínico en el que, siendo todo lo más correcto, el número de pacientes era menor que el que pensábamos? Si voy con mucha prisa en el MIR y veo 5 respuestas así, directamente digo 4 nos y un sí, tiene pinta de que sea el sí. Pero eso es solo si el que está vigilando en vuestro aula dice recojan ya, entreguen, pues entonces mira, vamos a echarla a 1 y ya está. ¿Qué significa esto? Nosotros decimos, para conseguir encontrar diferencias significativas en un ensayo clínico necesitaríamos 500 sujetos, y resulta que en vez de 500 solamente tenemos 200. Bueno, pues con 200, ¿qué es lo que pasa? Decimos, bueno, bien, vamos a hacerlo, pero seguramente no encontremos diferencias significativas y entonces no nos va a salir el resultado positivo. Y resulta que con 200 conseguimos diferencias positivas. Pues somos el investigador más feliz del mundo, porque hemos conseguido el demostrar esa diferencia con un número de sujetos menor incluso del que pensábamos. Por lo tanto, significa seguramente que la diferencia encontrada sea mayor de la prevista. O sea que directamente ponemos la respuesta 1. 82. Desea llevar a cabo el diseño de un ensayo clínico en el que es importante que la presencia de dos factores concretos se distribuyan por igual en ambos grupos. Pues lo que tengo que hacer es una aleatorización estratificada. Si fueran muchos factores los que tuvieran que distribuirse por igual, entonces hablaríamos de aleatorización por bloques, pero con este ejemplo que nos han dicho es aleatorización estratificada. Suponga que la lectura de un ensayo clínico que está evaluando mortalidad a 5 años, vemos que a pesar de haber aleatorizado, los sujetos con un tratamiento tienen 64 años de media y los del otro tienen 52. Pues esto es lo que pasa con la aleatorización, que teóricamente suele producirme grupos que sean comparables, que sean homogéneos y que sean pues, más o menos iguales en cuanto a variables pronósticas. Pero puede pasar que la aleatorización no me haya producido ese resultado. Pero para eso tenemos herramientas para luchar contra el posible sesgo después, que consiste en utilizar luego técnicas estadísticas que tengan en cuenta las posibles diferencias en las características basales de los grupos. O sea que sería una comprobación a posteriori, se hace de la aleatorización, y luego el estudio estadístico, la técnica estadística que se usa para analizar los resultados, tiene que tener en cuenta que la respuesta que se haya producido en un grupo y otro sea independiente de este factor, del factor edad.
84. Aleatorización, ¿cuál es? Incorrecta. El proceso debe estar documentado, permite que la asignación de cada paciente sea impredecible. Si es 1-1, todos los pacientes tienen el mismo riesgo de estar, la misma oportunidad de estar en un grupo y otro, y el proceso debe estar también enmascarado idealmente. La falsa es la 4, que es demasiado categórica, que eso asegure totalmente la homogeneidad, porque hemos visto en la pregunta anterior que puede pasar que no, que el azar me haga que los grupos tengan alguna diferencia en alguna característica pronóstica. Utilidad de dos fármacos A y B en el ensayo clínico cuya variable principal es la reducción de la mortalidad. Para reducción de la mortalidad en el infarto. Los resultados no muestran diferencias significativas en la reducción de la mortalidad, pero al evaluar 10 variables secundarias se ve que hay una de ellas en donde el fármaco A es superior al B. Eso no me puede servir para tomar ninguna conclusión. Me puede servir el análisis de los subgrupos en un ensayo clínico, me puede servir para plantear nuevas hipótesis, que es lo que viene en la respuesta 1. Formulamos nuevas hipótesis y planificamos un nuevo ensayo clínico para ver si realmente el fármaco A es superior a B en la reducción de la estancia media hospitalaria posinfarto. Suponga que en un ensayo clínico hay diferencias entre los grupos en algunos factores pronósticos. Es la misma pregunta que hemos hecho prácticamente antes. La de no gracias no es la respuesta correcta, sino que haría necesario utilizar alguna técnica estadística que permita tener en cuenta las diferencias entre ellos en los factores pronósticos, o sea, que me asegure que la respuesta que se ha producido diferente en un grupo y otro no se debe a esa diferencia de los factores pronósticos. La misma respuesta que hemos dado prácticamente antes en la 84. 87. Análisis e interpretación de los resultados de un ensayo clínico. Señale la correcta. La definición de subgrupo de pacientes durante el análisis permite conocer eficacia en estos subgrupos con plena validez. No. Eso es falsa. Hemos dicho antes que si hay diferencias en los subgrupos, lo que hacemos es plantear un nuevo ensayo para confirmarlo. Las comparaciones múltiples aumentan la eficiencia porque aumentan la posibilidad de encontrar diferencias. No, las comparaciones múltiples lo que debe hacerse es hacer los análisis intermedios lo más limitados posible, y las comparaciones múltiples lo único que hacen es aumentarme el error de tipo 1. Los ensayos clínicos que no encuentran diferencia entre los tratamientos se deben interpretar como demostración de la igualdad. No hay evidencia para decir que sean diferentes con este ensayo clínico, pero no me demuestran esa igualdad. El denominado análisis por protocolo puede incurrir en secos debido a las pérdidas durante el estudio. Pues esta es la correcta. Para que no haya secos por las pérdidas durante el estudio, el análisis que debe emplearse es el análisis por intención de tratar, en donde consideramos a todos los sujetos que han sido aleatorizados independientemente de su cumplimiento del tratamiento. Y la 5 también es falsa porque el análisis estadístico debe decidirse al plantear el ensayo clínico. Si en los resultados de un ensayo clínico se especifica que se ha realizado un análisis por intención de tratar, ¿qué población se incluye? Pues todos los pacientes que han sido aleatorizados independientemente de que hayan completado el estudio o no. Si fuera por protocolo, sería todos los pacientes que han completado el estudio. 89. Respuesta correcta en los ensayos clínicos. Cuando en un estudio de fase 3 no encontramos diferencias entre el fármaco y el de control, ¿podemos asumir que son equivalentes? No hemos encontrado diferencias y ya está. ¿Está justificado realizar un ensayo clínico que no resuelva ninguna duda científica? Pues vaya, gracias. No, evidentemente no. El error alfa se refiere a la posibilidad de no encontrar diferencias cuando realmente existen. Es justamente lo contrario. El error alfa consiste en encontrar diferencias y, sin embargo, estas diferencias no existen. La sustitución de los pacientes debe realizarse en el grupo en el que se hayan producido más abandonos para evitar pérdidas de poder estadístico. No, deben realizarse en los dos grupos. La única cierta es la 5. Solo es correcto utilizar variables intermedias cuando estén validadas. 90. Diseño y realización de un ensayo clínico. Señale la incorrecta. El análisis por protocolo puede incurrir en secos por las pérdidas. Hemos dicho antes que era cierta esta frase. Los estudios con controles históricos tienden a sobrevalorar eficacia del fármaco experimental porque los cotratamientos que se hacen van a ser mejores seguramente con el fármaco experimental que los controles históricos que hace 5 años fueron tratados con otros. En el análisis del ensayo clínico se hace el máximo número posible de análisis intermedios. Eso es falso. Tienen que ser limitados y se usan principalmente por razones económicas y para no seguir con el estudio si resulta que uno de los tratamientos es muy claramente superior a otro, porque los que están tratándose con el otro entonces son pacientes que salen perjudicados. O sea que la 3 es la falsa, la 4 y la 5 son ciertas, el ensayo clínico es el que tiene mayor fortaleza y el cruzado es muy sensible a las pérdidas porque tiene menos tamaño de muestra al ser cada paciente su propio control, cada sujeto su propio control.
91. Debemos evaluar los resultados de 3 medicamentos A, B y C en el tratamiento de pacientes con déficit cognitivo ligero. Diseño implementado, han sido similares. Bueno, os resumo. Al comparar contra placebo, el fármaco A tiene un efecto de 3% superior, el fármaco B de un 8% superior y el fármaco C de un 1% superior. Como todos son significativos, porque todos tienen una P menor del 5%, entonces me creo los 3 resultados, y al creerme los 3 resultados, el que tiene un mayor efecto es el fármaco B. Por lo tanto, vamos a buscar la que nos diga, por la de significación nos indica que el fármaco B es el que tiene mayor magnitud de efecto frente a placebo. Fijaos que en la 2 nos dicen que eso es por el valor de significación, y no es por el valor de significación, no es por la P. Lo que me dice que el fármaco parece mejor que los otros con respecto a su comparación con placebo es que la diferencia que hemos encontrado es de un 8%.